Buenos días, muchas gracias a todos por estar acá y gracias a las palabras del director y del secretario, gracias a las autoridades que están presentes. Como parte de las 4 líneas que se habló al inicio, que hacen parte del SICON, yo les voy a hablar un poco sobre la línea que lidera el doctor Muñoz, de la cual yo hago parte también, que es sobre la investigación de los biomateriales odontológicos. Como sabemos, a nivel de salud, los biomateriales han dado soluciones a distintos problemas, de problemas de salud del organismo, ¿no? Del sistema, de todos los problemas que podemos presentar a nivel médico. Esto no escapa a nivel odontológico, donde distintos biomateriales también han sido capaces de, en el tiempo, ir dando soluciones a los problemas que presentamos a nivel del órgano orofacial, sobre todo a nivel de la parte de oclusión y esta relación que hay directamente con los diferentes materiales. Específicamente, el área de biomateriales es un área transversal, como la vemos acá, sobre todo cuando la proyectamos a nivel desde pregrado, cuando nosotros aprendemos sobre los biomateriales, ¿verdad?, en nuestra área, que es transversal a las distintas especialidades, endo, cirugía, perio, la parte restauradora de ortodoncia. El área de nosotros, del SICOM, se especifica justamente en la parte de operatoria restauradora y estética, porque es justamente aquella donde los investigadores que hacemos parte dedicamos nuestros esfuerzos en el área del desarrollo e investigación de estos materiales. ¿Y en qué se centra esta línea de investigación, o en qué se ha centrado la carrera que nosotros que hacemos parte de ella trabajamos? Es justamente en responder esta pregunta: ¿por qué fallan las restauraciones adhesivas? O sea, todas estas restauraciones que se realizan con distintos materiales poliméricos que están en contacto, en íntimo contacto con los tejidos dentarios, que sabemos los que somos dentistas o los que están estudiando odontología, pensando en los estudiantes presentes, que no son materiales infalibles y que fallan. Y es justamente en esta área donde nuestra línea se enfoca. Y como vemos, y por qué hablamos de fallas, porque son fallas que sabemos que son evidentes, que las vemos en el día a día en los pacientes que acuden al servicio, acá en la facultad, en los diferentes servicios odontológicos, donde vemos fallas desde pigmentaciones, infiltraciones, fractura, pérdida de la restauración e incluso caries, ¿ya? Desde ese punto de vista nosotros encontramos el foco de nuestra investigación, o el foco de cómo entender por qué esas restauraciones pueden fallar, por qué esa relación entre el material restaurador y el substrato puede fallar. Y encontramos ya que la literatura ha avanzado, así como han avanzado el desarrollo de estos materiales, a demostrar que justamente estos materiales tienen diferentes formas de perder esa unión que hacen con el substrato, de degradarse de alguna forma, justamente desde el punto de vista de sus componentes resinosos, o cuando hablamos del substrato, ¿verdad?, o desde el punto de vista también de la degradación propiamente tal de cada uno de los sustratos, ya sea en su interacción con el esmalte y con la dentina. Y es allí donde nosotros centramos nuestras investigaciones, en entender cómo este proceso tan complejo se desarrolla y en profundidad, y a través de eso poder aportar soluciones concretas que permitan que estas restauraciones duren más en el tiempo. ¿Ya? Es allí donde este preámbulo, que es un poco cortito porque tengo poco tiempo para hablar, pero todo este preámbulo nos lleva a esta interfaz. Entonces, por así decirlo, nosotros trabajamos en esta línea, porque es justamente donde la restauración se entra en contacto, en íntimo contacto con el substrato dental, principalmente en el substrato dentinario, que es donde encontramos el mayor desafío por ser un tejido con alto contenido de humedad, de agua, con alto contenido orgánico, que es principalmente donde falla. Y es acá donde nosotros, cuando vemos esta interfaz, observamos el problema, qué es lo que sucede en nuestras restauraciones ya desde el momento 1, que son colocadas en los diferentes dientes de nuestros pacientes, donde vemos que estas fallas están presentes y donde nosotros nos abocamos a entenderlas y poder
aportar soluciones más concretas. Es así como surge esta línea de investigación que se aporta al SICOM, donde lo que queremos es estudiar justamente la interacción de los tejidos dentales con estos materiales restauradores para poder intervenir en estos procesos que degradan esta interfaz adhesiva, ¿ya? Y poder desarrollar técnicas y materiales bioactivos que puedan aumentar la longevidad de los tratamientos. Es así como específicamente a través de diferentes metodologías que nosotros a través de nuestras carreras como investigadores hemos aprendido a desarrollar, vamos a analizar bajo condiciones simuladas o ya lo hacemos en realidad, interacción entre los procesos de degradación de esta interfaz diente restaurador con los tejidos dentales. Vamos a intervenir en esos procesos al analizarlo y entender cómo sucede, poder intervenir en esos procesos de degradación de la interfaz para finalmente poder aportar solución, que es más que desarrollar materiales bioactivos que sean compatibles, ¿verdad?, con esta dinámica de esta interfaz y poder contrarrestar estos factores para finalmente poder responder esa pregunta que nos planteamos es de por qué fallan y cómo podemos mejorar eso, cómo podemos hacer que cada vez más nuestras restauraciones duren más en boca. Todo esto respondiendo a los diferentes niveles de evidencia, ¿verdad?, dando valor a las investigaciones laboratoriales, pero a su vez subiendo en esta escala de evidencia para llegar al más alto nivel de evidencia, que son estudios clínicos y revisiones sistemáticas, donde podemos ir en cada uno de esos niveles y respondiendo todos estos factores que confluyen en esta pequeña interfaz, porque es una interfaz bien compleja y todos los factores que allí suceden también son de interés complejo, ¿ya? Es así como nosotros, desde el punto de vista de las metodologías que manejamos y desde el punto de vista de los trabajos y técnicas de investigación que manejamos, podemos tanto resolver proyectos a nivel in vitro con las instalaciones que posee el SICOM, que ya vamos a ir marcando, como llegar finalmente a la proposición de estudios clínicos aleatorizados a través de la aplicación acá en los servicios de nuestras salas clínicas. Obviamente, cuando hablamos a nivel de estudios clínicos, pensando en el más alto nivel de evidencia, siguiendo toda la normativa CONSOR para poder obtener de esto los resultados más confiables, ¿ya? Y específicamente cuando hablamos dentro de esta área, cuando hablamos de esta operatoria restauradora, entendemos que podemos abarcar desde biomateriales restauradores estéticos, restauraciones que sean directas, recubrimientos pulpares, restauraciones indirectas, postes, núcleos, materiales de cementación, sistemas adhesivos, en general todos aquellos materiales adhesivos que nosotros utilizamos para generar o para poder reponer el tejido perdido de nuestro diente. Esa es toda la línea que abarca. En realidad nosotros hablamos de esa interfaz, pero independientemente de que nosotros hablemos de restauraciones cerámicas o de restauraciones metálicas, sabemos que esa restauración va a estar cementada en un sustrato y que va a tener esa interfaz. Por eso es que nuestra investigación está enfocada en esa interfaz. A nivel in vitro, entonces, vamos a evaluar las propiedades de estos materiales, de esta interfaz, desde el punto de vista biomecánico, físico, químico y biológico. Y a nivel clínico, en modelos de estudios clínicos específicos que manejamos, donde se utilizan substratos específicos como las lesiones cervicales no cariosas, ¿verdad?, que son de alta prevalencia en la población, que sabemos que también es una necesidad de los pacientes, una necesidad de tratamiento de intervención y que además sirve de modelo objetivo para poder evaluar diferentes estrategias y materiales que permitan mejorar el comportamiento de esto en la interfaz por las diferentes características que presentan, siendo un parámetro objetivo de evaluación y siendo el más alto nivel de evaluación y de publicación que se puede generar a nivel de odontología restauradora. Entendiendo todo este contorno que les estaba explicando, entendiendo que estamos trabajando en un sustrato
o substratos que son complejos, que son diferentes, y por lo tanto la mirada y el análisis debe ser diferente, y por lo tanto también la intervención o las propuestas de intervención también deben ser diferentes, acotadas a los diferentes desafíos que esto presenta, tanto hablando en substratos natural, ¿verdad?, como en substratos alterados, ya sea por caries, por esclerosis, por irradiación, que son los sustratos que nos vamos a encontrar con nuestros pacientes. Y también pensando que desde el punto de vista de una restauración, que va, cuando les hablaba de la cerámica, que va a ser cementada sobre, o que va a ser colocada o cementada sobre nuestro sustrato, también debe tener diferentes características que permitan esta unión entre los materiales, y nuestra área de aplicación también nos permite evaluar estos materiales y cómo modificar estos materiales, tratar estos materiales de diferentes estrategias para hacerlos cada vez más cercanos a esta unión, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, evaluábamos el patrón de acondicionamiento de superficies cerámicas, cómo hacerlas cada vez más posibles de ser acondicionadas para mejorar para mantener una unión estable. Igual evaluar cómo los sistemas adhesivos, una vez ya colocados sobre el sustrato dentinario, cómo estos se mantienen, si separan o no la fase, y este tipo de estrategias de evaluación de metodologías las manejamos para poder hacer estas evaluaciones. A nivel ya del sustrato, tenemos líneas de investigación que nos permiten entender cómo manejar el sustrato, cómo proponer diferentes modelos de acondicionamiento de este sustrato que sean más acordes con la fisiología de él, que lo damnifiquen cada vez menos. Por ejemplo, una de nuestras líneas es el uso potenciar el uso del EPTA como acondicionador de la dentina, para dejar de utilizar un poco el ácido fosfórico, evaluando cuáles son sus potencialidades, cuál es su cercanía con el sustrato dentinario y cómo él puede mejorar la interfaz adhesiva, generando cada vez menos daño, en el cual tenemos investigaciones desde el punto de vista in vitro, como les mostraba, desde la base de la pirámide hasta estudios clínicos, donde podemos evaluar con seguridad este tipo de estrategias, mostrando buenos resultados. También evaluando todo esto a nivel de sustrato con diferentes metodologías, que no necesariamente contemos con todos esos equipos acá, pero que a través del trabajo en equipo y de la multidisciplinariedad podemos contactar diferentes áreas, tanto aquí a nivel nacional como internacional, donde podamos acceder a metodologías que nos permitan entender cada vez más los procesos. Exacto. Por ejemplo, acá tenemos publicaciones donde hemos podido evaluar técnicas como el grado de conversión de estos sistemas adhesivos, viendo sus tiempos de fotoactivación, su resistencia intrínseca, absorción, solubilidad y flexión, resistencia adhesiva, nanoinfiltración, evaporación del solvente. Son todas técnicas de evaluación que responden a diferentes variables para todo esto contribuyendo justamente a entender esta interfaz adhesiva y cómo mejorarla, hasta la proposición de materiales que pudiesen mejorar esta degradación desde el punto de vista del substrato, como la clorexidina. Y nos encontramos entonces con los equipos que nos puede ofrecer el SICOM en el área de biomateriales. Acá tenemos nuestras máquinas de ensayo universal, donde podemos hacer estos test biomecánicos que hablábamos, de test de microtracción y microcizallamiento cuando hablamos de la interacción del material con el substrato, y también podemos hacer test de flexión, compresión, diametral, etcétera, cuando queremos hablar específicamente del material o del sustrato de forma intrínseca, ¿verdad? Donde podemos ver diferentes metodologías para la preparación de los dientes, para obtener muestras, ¿verdad?, que nos permitan hacer evaluaciones. Contamos con máquina de corte para hacer cortes de precisión, justamente. Cuando hablamos de tracción desde el punto de vista intrínseco del material, podemos hacer evaluaciones de esta conformación, de cómo está la conformación de la matriz polimérica de los diferentes materiales. Y cuando hablamos de cizallamiento también, pensando en materiales que son más friables, cómo podemos evaluar la unión entre el substrato y este material. Todos estos
con la capacidad técnica que poseemos nosotros de entender estas metodologías, de desarrollarlas, y con los equipos que posee el SICOM para poderlos realizar. ¿Ya? Por ejemplo, este que hablábamos acá de la microcizallamiento, estos son cuerpos de 0.38 milímetros de diámetro, son cuerpos milimétricos que perfectamente se pueden realizar a través de estas metodologías y poder evaluar variables específicas, parte de las metodologías que se manejan, y podemos evaluar justamente qué interacción sucede acá del sustrato con el material y cómo podemos ver cómo es esta resistencia de unión, tanto desde el punto de vista mecánico como químico. Podemos evaluar el rastro químico que quedó en la superficie, etc. A nivel del grado de conversión también tenemos un espectrómetro transformado de Führel, el FTIR, también en nuestro laboratorio, donde podemos hacer análisis químicos de sustancias tanto líquidas como sólidas, en polvo, en película, en film, donde podemos ver tanto esta técnica que les hablaba del grado de conversión de los sistemas adhesivos, como también podemos ver el comportamiento a nivel de interacción molecular entre cada uno de los componentes de sustancias orgánicas o inorgánicas. Por ejemplo, este es el ejemplo del grado de conversión, donde nosotros de un polímero evaluamos dos PIC específicos para ver el grado de conversión de monómero a polímero y evaluar qué tanto este material es más o menos inerte después de polimerizado en boca. ¿Y el espectro es solo infrarrojo o tiene UV visible también? No, es solo infrarrojo, sí. Pero está con equipo de transmitancia y reflectancia. Tenemos mesa de ATR y ventana. También tenemos equipos de termociclado, donde podemos, cuando hablábamos del objetivo de simular condiciones bucales, acá nosotros a través de este equipo podemos simular diferentes temperaturas para hacer ciclos bucales de nuestro material con o sin interacción del sustrato. Entonces podemos tener temperaturas desde los 50 grados hasta los menos 5 grados, donde podemos hacer diferentes ciclos y de esa manera hacer simulaciones de envejecimiento para nuestros materiales y sustrato. Y también cortes de precisión, contamos con dos equipos, con dos máquinas de corte de precisión para justamente poder evaluar tanto sustrato como diferentes materiales. Y para preparación de muestra también contamos con balanza analítica de alta precisión, sonicador y refrigeración para poder hacer toda la preparación de muestras y evaluación de nuestras muestras dentro del laboratorio. Además de esto, justamente entendiendo cada vez más esta interacción, los que hacemos parte de esta línea de investigación nos preocupamos de entender la fisiología de nuestro sustrato y de entender que nuestros materiales a la actualidad no son los más adecuados, que no generalmente tienen esa relación íntima, positiva, por así decirlo, con nuestro sustrato, y que necesitamos proponer, y es la parte, el último objetivo de nuestra línea, proponer materiales que sean bioactivos y que sean cada vez más cercanos con la fisiología, y es justamente en la línea donde estamos entrando y de que hace parte de la visita de investigación que vamos a estar desarrollando en la Universidad de Chicago junto con una de las investigadoras más destacadas en el área de la evaluación de la degradación de la dentina, entendiendo y analizando a profundidad cómo sucede esta degradación en el sustrato y entendiendo que las enzimas que están allí para degradar la dentina no son enzimas que debemos inhibir, sino son enzimas que quizás debemos modular para poder entenderlas y trabajar con ellas. En este sentido, hemos progresivamente entendiendo estos fenómenos, trabajando con diferentes áreas y con diferentes investigadores para poder hacer proposiciones de soluciones, como por ejemplo prontocianidinas que provienen de materiales naturales como los berries, para generar íntima relación, crosslink entre el substrato, entre las fibras colágenas de nuestra dentina, y así proponer materiales que sean más cercanos, como lo decimos, química verde. Ya eso hace parte, aquí tenemos parte de las publicaciones que ya tenemos entrando en esa área de prontocianidinas, y como pensamos todos en el área de nuestra línea y en el SICOM, es justamente poder
avanzar en este modelo, como el modelo de James, que propone transdisciplinariedad, y la idea es no quedarnos en nuestra casilla de dentista, sino justamente por eso el SICOM tenemos diferentes líneas y lo que queremos es poder conversar con cada uno de ellos para solucionar nuestros problemas de dentista con la cabeza de ciencias básicas, justamente generando redes de colaboración, no solamente de centros universitarios, sino de otros centros para acercar cada vez más la investigación a la vida real. Gracias.